Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 2 de nuestro estudio de los libros de Esdras y Nehemías. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Dios, en este día abrimos nuestros corazones para que tú nos des la información que llegue a ser revelación y al final a transformarnos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, un repaso de la vez pasada. Hablamos mucho de la Biblia y cómo es un libro inspirado. Comentamos que Esther, Esdras y Nehemías eran los libros históricos del Antiguo Testamento. El fondo histórico de este libro es que después de la caída de Babilonia, el cautiverio y la caída de Babilonia, hay varios reyes gentiles que son importantes: Ciro, Darío y hasta Artajerjes, y en medio de ellos también Daniel, que era judío. Comentamos que el libro de Esther ocurre entre los capítulos 6 y 7 de Esdras. Después de la caída de Babilonia, Esdras cubre el periodo post-exilio, y el primer regreso fue con Zorobabel para reedificar el templo. Después llega Esdras y por fin Nehemías para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Ellos van a enfrentar problemas de toda clase, de problemas internos, problemas externos, y vamos a estudiar todo esto. En Esdras capítulo 1, vemos que Dios interviene usando a un rey no creyente, Ciro. Hasta le dice su pastor. Vamos a ver esto más adelante. Se levantaron unos judíos para hacer la obra y todos los vecinos les dieron dinero para ayudar. Entonces uno podía ver la mano de Dios sobre ellos. Ciro les manda de nuevo a Judá y con todo lo que Nabucodonosor había llevado, los utensilios y todo. Esa es la mano de Dios. Esdras 2, algunos vuelven con Zorobabel y no leímos todos los nombres por el tiempo, pero algunos no podían comprobar su linaje como sacerdotes y por eso no podían funcionar como sacerdotes. Y vemos algo de que iban a esperar que un sacerdote de verdad llegara con el Urim y el Tumim para consultar a Dios. Entonces la primera obra fue que construir el altar. Y hubo mucho júbilo al poner los cimientos del templo. Lloro de los que habían visto el primer templo y los que no, solo con júbilo. Entonces hoy vamos a entrar en Esdras capítulo 4. Y a ver hasta dónde llegamos. Versículo 1 y 2. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esardadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Bueno, viendo las notas, mencionan, y solo un comentario, la tribu de Judá y Benjamín, porque eran las tierras de ellos. Ahora, Isaías 7:8 es algo interesante, cuando Dios dijo que Efraín dejaría de existir. Bueno, vamos a leerlo rapidito. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Entonces esto tiene que ver con la razón por la cual Zorobabel no quería trabajar con los que iban a llegar a ser samaritanos, una raza mezclada. Entonces, esto sucedió cuando los asirios llevaron algunos del norte a Siria y trajeron a unos de allá.
Esas personas probablemente eran de esta raza. Por eso dicen que, bueno, queremos ayudarles. Pero el peligro, y yo sé que estoy repitiendo una cosa, hay un gran problema posible que se llama yugo desigual, que Pablo habla en primera o segunda de Corintios. Porque esa gente tenía dos planes: ofrecer ayudar y después buscar cómo frustrar la obra. Y algo que he aprendido en mis años es que uno tiene que tener cuidado con los que ofrecen ayudarte en el ministerio si no lo conocen bien. El Espíritu Santo me ha ayudado a evitar muchas trampas así. La gente que dice, tenemos la misma visión, vamos a trabajar juntos, pero no lo conozco. Entonces uno tiene que ir conociendo a la gente. Entonces esa gente es así. Y van a ver lo que pasa. Versículo 3 dice: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Interesante que Dios había mandado la obra, pero ellos están mencionando a Ciro, pues que en la tierra él era la máxima autoridad. Entonces, ¿cómo responden ellos? En el versículo 4 y 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reino de Darío, rey de Persia. ¿Qué cambio? En un momento dicen, vamos a edificar juntos, pero cuando dicen que no, intimidan a los judíos hasta sobornar a los consejeros contra ellos. Y esto va a ocurrir también en el libro de Nehemías, que vamos a estudiar más adelante. Hermano, te voy a ayudar. No, lo voy a hacer solito. Ok, entonces voy a trabajar contra ti porque no quiere mi ayuda. Con mucho cuidado nosotros. Hay unas lecciones muy prácticas en estos libros. Versículo 6 a 10. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en día de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabiel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los reyes de Persia, de Erech y de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en la ciudad de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Entonces son varias cartas contra los judíos y muchas personas con acusaciones. Mire, esa palabra acusación es lo que se usa de Satanás, el acusador de los hermanos. Entonces, Asuero, probablemente el mismo rey del libro de Esther, está incluido en esto y está recibiendo la carta. Muchos participaron en acusar a los judíos. Vamos a leer ahora versículo 11 hasta el 16. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén
y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos, que es mentira, eso es más adelante. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Sigamos. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado al hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Bastante fuerte la carta, advirtiendo al rey que estas personas van a rebelar contra él. Y ellos tenían la historia de esto, aún contra los romanos, los judíos siempre eran así. Le dicen que busquen en los libros, aún de los reyes anteriores, para ver la verdad de esa gente, diciendo que si se reedifica la ciudad, esta región se perderá y no pertenecerá al rey. Entonces la verdad es que esos documentos verificarán el derecho de ellos. Ellos no saben, porque es curioso, los medos y los persas tenían documentos archivados en un sistema muy bueno. 17 al 22. El rey envió esta respuesta a Reum canciller, a Simsai secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río. Están hablando del río Éufrates cuando hacen referencia al río. Y que se les pagaba tributo, impuesto y renta. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces uno tal vez se pregunta, pero ya Ciro ya les envió con todo esto, pero con el tiempo hay otros reyes y uno tal vez no tenga el conocimiento de esto. Entonces el rey va a investigar sabiendo que esta área siempre era problemática. Manda que hagan cesar la obra hasta que él termine con su investigación. No sé si ustedes se acuerdan del estudio de Daniel con Darío y Daniel en el foso de los leones y también con Esther. Los reyes persas no podían cambiar una ley una vez firmada. Una vez firmada la ley, el rey Darío tenía que echar a Daniel en el foso de los leones. Amán, en el libro de Esther, él hizo que firmara el rey una ley contra los judíos y ellos no podían anular la ley, sino tenían que buscar otra salida. Pero este rey es más sabio, algo más práctico, porque está estipulando las condiciones. Dice, manda que hagan cesar la obra hasta que él termine con su investigación. Entonces él tiene una salida. Hay algo práctico para nosotros. Cuando el enemigo gana una batalla contra nosotros, que no nos desesperemos, porque Dios siempre
se va a mostrar fuerte. Recuerden las palabras fe, paciencia y persistencia. Siempre nos toca así. Bueno, vamos a seguir leyendo en versículo 23 y 24. Y terminar el capítulo. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y pongan atención, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces se suspendió el trabajo hasta el reinado de Darío, el persa. Es el mismo que mencioné que aparece en Daniel capítulo 6. Y los enemigos los hicieron cesar con poder y violencia. Y son los mismos que decían, queremos trabajar con ustedes porque somos iguales. Pero no querían nada que ver con el plan de Dios. Están construyendo el templo, ahora no están haciendo nada, y van a ver en el próximo capítulo que ellos van a comenzar de nuevo según palabra de los profetas. Los muros van a ser importantes también, pero esto vemos hasta Nehemías. Entonces, para comenzar un capítulo nuevo, la próxima semana vamos a terminar aquí hoy. Oremos. Padre Dios, que aprendamos nosotros la importancia de fe, paciencia y persistencia. Y que sepamos que tú siempre estás trabajando, aun cuando la obra puede estar suspendida un rato. Tú siempre te vas a glorificar en el tiempo exacto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este es un tema en toda la Biblia. En Éxodo, Dios envía a Moisés a Egipto para liberar a los israelitas. Y Moisés emocionado. Y llega, ¿y qué es la primera cosa que sucede? El faraón les hace más difícil la vida. Dios tiene su plan y sus propósitos. Siempre tenemos que estar conscientes de esto. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y hasta la próxima lección.